Tuiteando. Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Blanca Rosa Calvario Aguilar y vamos a hablar sobre sociedades mercantiles. Lo primero que nada, huerco, vamos a decir unos chistes. Y el primero es este. El otro día yo estaba en mi empresa y llega un empleado y me dice: oiga jefe, ¿sabe cuál es la diferencia entre sueldo fijo y sueldo variable? Y digo, pues claro, huerco. Tú debes de tener en cuenta dos cosas. La primera es que tu sueldo siempre va a ser el mismo, siempre va a ser fijo. Y la segunda, que lo que varía es que tu esperanza de conseguir un aumento es el que va a variar. Ahí va el otro, huerco. Cuando yo era una empleada, yo siempre me preguntaba, ¿quiero una empresa con fuerte vocación de cambio? Y me dice otro huerco, me dice, después de tantos pases, hermano, ¿quién sabe quién cojones es el dueño? Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre sociedades mercantiles. Espero les guste. Y ahora sí, huercos, como se los prometí, vamos a entrar en materia. Primero que nada, necesitamos saber qué es una sociedad mercantil. La sociedad mercantil o sociedad comercial es aquella sociedad que tiene por objeto la realización de uno o más actos de comercio, o en general, una actividad sujeta al derecho mercantil. Vamos a hablar básicamente de algunas sociedades mercantiles, y entre ellas son las sociedades en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad de solidaridad social. Bueno, también vamos a hablar ahorita rápidamente sobre la escritura de constitución. En esta se debe de poner el nombre, apellidos y domicilio de los socios, la razón social, el nombre y apellido de los socios a quienes se le encomiende la gestión de la compañía y el uso de la firma social, el capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos, efectos, con expresión del valor que se dé a estos o de las bases sobre las que haya de hacerse su valoración, la duración de la sociedad, eso es muy importante, las cantidades que en su caso se asignen a cada socio gestor para los gastos particulares, los demás pactos lícitos que los socios estimen convenientes, edúquese, número de socios que componen. Y ahora sí, vamos a hablar sobre la sociedad en nombre colectivo. Esta no tiene ninguna sigla, pero sus características son las siguientes. Los socios responden de modo subsidiario, solidario e ilimitadamente de las obligaciones sociales. No establecen un mínimo de capital social. Tienen un número de socios, un mínimo de 2 y un máximo ilimitado. Los documentos que acreditan al socio es la escritura constitutiva. La responsabilidad de los socios es que todos los socios responden de una manera subsidiaria, solidaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Pasemos a la siguiente, comandita simple. Sus siglas son S&C. Sus características es que tiene dos clases de socios, comanditados y comanditarios. Capital social no establece mínimo. Número de socios, 2. Máximo ilimitado. Usted ya sabe, puede unirse a una de estas. Entonces, debe de saber también cuáles son sus responsabilidades. Y aquí están, las de los comanditados. Debe de ser usted solidario, subsidiario e ilimitado. Si quiere ser comanditario, debe de hacer aportaciones, salvo que haya tomado parte en alguna operación o habitualmente se hubiese administrado los negocios de la sociedad. Siguiente. Sociedad de responsabilidad limitada. En esta, sus siglas son SDRL. Sus características. Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables y son indivisibles. El capital social es un mínimo, que la ley dice que es de 3 millones fijo, debiendo estar pagando al momento de la constitución, y un mínimo del 50%. También es un mínimo de 2 personas y un máximo de 50. El documento que acredita al socio es la escritura constitutiva. Responsabilidad de los socios es que, hasta por el monto de su parte social,
Y ahora sí, la famosísima Sociedad Anónima. Sus siglas, todo el mundo las conoce, son las siglas SA. Entonces, aquí vemos que el capital representado por acciones nominativas, socios obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en especie, son sus características. El capital social es un mínimo de 50,000 pesos. Eso dice la ley, huerco. Y bueno, número de socios son 2, máximo también es ilimitado. Responsabilidad de los socios, hasta por el monto de sus acciones. Aportación, administradores, ilimitadamente. Comandita por acciones, las siglas S en C por A. Hay 2 tipos de socios, los comanditados y comanditarios, capital representado por sus acciones. La ley no establece mínimo de capital social. El número de socios son 2, máximo ilimitado. El documento que acredita al socio es la acción. La responsabilidad de los socios. De los comanditarios es solidaria, especiaria e ilimitadamente. El comanditario, apréndaselo bien, monto de sus acciones salvo que haya tomado parte en alguna operación o habitualmente hubiese administrado los negocios de la sociedad. Ya casi acabamos, huerco, ya casi. La sociedad cooperativa, aquí existen 2 tipos, la limitada y la suplementada. Las siglas de la limitada, SCL, de la suplementada, SCS. Características, los rendimientos son por trabajo por consumo. Los socios pertenecen a la clase trabajadora. El capital social no lo establece. No establece un mínimo, más bien, pero siempre serán de capital variable. El número de socios es un mínimo de 5 personas, máximo ilimitado. La responsabilidad de los socios es limitada para las limitadas hasta por el monto de su aportación, y para las suplementadas responden los socios a aprobar hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Y esta ya es la última, compa. Después ahorita nos vamos a dar un rol. Sociedad de Solidaridad Social. Ya hasta se me traba la lengua, compa. Siglas S, DSS. Sus características es que es de interés público. Aquí va lo bueno. El capital social es un patrimonio social de carácter colectivo, constituido por las aportaciones de los socios, así como de las que reciban instituciones oficiales y de personas físicas o morales ajenas a la sociedad, existiendo un fondo de solidaridad social que se integra como la parte proporcional de las utilidades obtenidas que acuerden los socios aportar al mismo, así como los donativos que para dicho fin se reciben de instituciones oficiales y de personas físicas o morales ajenas a la sociedad, teniendo una aplicación específica conforme a la ley. El número de socios es un mínimo de 15, máximo ilimitado. El documento que acredita al socio es el certificado de calidad de socio. Pues ya sabe cómo funciona usted todas las sociedades. Entonces, póngase a hacer su negocio, ¿no?